comentar algo. Sí, le quiero hacer una no sé si de lo que había aclaración hecho Pupo, al amigo acá, yo también. Pupo. Sí, dale. Vengan. Vengan a mí. Vengan a mí. No, primero te faltó decir que los tanques rusos eran los que llevaban a los niños de 14 años a votar a los comités de base. Te No, faltó eso en el cuento, no lo tuviste. Los espartanos. Y lo segundo que te faltó decir, o que mejor dicho te equivocaste, volviste a decir 60-40. La votación del balotage no fue 60-40, fue 50.40 70 y pico No, Selva, contra 49 puntos y algo. No escuchás, la Selva, diferencia, no escuchás. la diferencia de votos fue... el FA, 39%. No, estoy hablando del balotage. La diferencia bueno, de votos claro, por los que habla lo ganó... que quiera. Y fue lo que yo dije, la diferencia de votos por la que ganó la coalición fue un 1.30 y pico por ciento. Pero al 28. frente lo votó el 39% Entonces, en octubre. repito, bueno, a la calle lo votó el 28. Por eso. Y a la calle Pou lo votó el 28. ¿Y qué vas a decir por eso? 29. Por eso. ¿Qué Es vas a fabuloso decir? lo de los jóvenes blancos Pero que no tuvieron es ese el casi tema. 70.000 votos. Pero la calle, muy cerca lo del FA. Pero la calle es el presidente. ¿Cuál sería la discusión? ¿Que no vale la elección? Si vos que sacás un uno él contra troca no vale. él cambia los números de acuerdo como le ¿Cuál conviene. sería la discusión? Arma el discurso de acuerdo como le conviene. Selva, ayer votó el 3% de la gente. A ver, un momento, Pepe, por favor. De la solapa de los números uno puede tironear permanentemente y hacerlos dar vuelta como quiera, y está bien, porque son distintas visiones. Pero lo que pasa es que no podemos confundir, y esto me parece que en el análisis serio, acá nadie ha hablado de una victoria ni de un triunfo del Frente Amplio, no tendría sentido. Claro. Como bien dijo Pupo, está compitiendo contra sí mismo. Es como analizar las elecciones del Banco de Previsión Social y pensar que eso es un referéndum contra la gestión de gobierno. No tiene Porque nada va a que ver. ganar un solo Uruguay. No, pero no tiene nada que ver, son cosas totalmente distintas. Entonces, no podemos comparar elecciones generales con elecciones internas para elegir presidente de una fuerza política. O sea, no tiene nada que ver, de verdad. Insisto, podemos tironear los números para todos lados, pero no tiene nada que ver. En este caso hay que analizar elecciones internas de un partido político con elecciones internas de un partido político. Y tener en cuenta el contexto, porque como bien también decía Pupo, una cosa era el 2016, otra muy diferente fue 4 años antes, otra muy diferente es 4 o 5 años después, porque el contexto no es el mismo. El Frente Amplio, lo decía Victoria, hace 2 años que acaba de perder una elección. El cimbronazo todavía lo sigue sintiendo. Me parece que también es interesante analizar eso, porque ¿qué estaríamos analizando hoy si en lugar de 130.000 el voto del votante frente amplista para la elección interna, para elegir presidente y otras autoridades, hubiese sido de 50.000? 70. Pero es que no te marca nada. No, como que marca, no, ¿cómo que no? Te está marcando un también. malambo. Pero te está marcando, ¿No tiene que ver con cuán viva o muerta está una fuerza política? Claro que tiene que ver. Tiene, así como Claro dice que Pepe, sí. que lo Tiene que ver con eso, comparto, exactamente. tiene el salvavidas también de la LUC, de la pelea por la obvio. LUC. Eso es un Siempre es un llamador incentivo. para la movilización. Sí, claro. Entonces Pero digo, hay que reconocer las cosas como son. Sí, votó un 3% de la gente. Tú pusiste el ejemplo de los jóvenes que votaron tan bien en blancos y colorados. Sí. Y yo los aplaudí en su momento y no soy ni blanca ni colorada. Y me parece bárbaro que los jóvenes se expresen en política y que participen. Entonces, no hay que ser tan necio de no darse cuenta que una fuerza Bueno, para lo de política... necio, tranquilo. Bueno, Vamos yo a digo, respetar. yo no soy tan necia como para no entender que una fuerza política, como dice Pepe, que viene de un cimbronazo muy grande, saca esta cantidad de votos y lógicamente está conforme y contenta. Porque en realidad si hubiera sacado 60 o 70, todos acá estarían bailándole un malambo al tema del Frente Amplio. Es verdad. Entonces, yo felicito al 3% de la población que ayer fue a votar, el 3% de la pero población sin burla, uruguaya, pero ayer sin fue a votar. burla. No, sin burla No, es sin burla. ¿Sabes qué? Yo lo felicito. Ese es el tema. Yo lo felicito porque, ¿sabes qué? Hablaste de los liceos que estaban cerrados y los niños pudieron llevar. Por favor, los viste a los niños llevados con cadenas a que fueran a votar. En las elecciones internas del 2014, cuando votó 94.000 personas, ¿no? En las internas del Frente Amplio. Votaban lo mismo. ¿Alguien, siendo gobierno, se amargó dentro del Frente Amplio en el 2016? Se amargaron, sí. No, Selva. Pero era otro contexto distinto. Se amargaron. Vale decir una cosa también aclarar. Aclaro que votaron sí. también los de 14 años en el 2016. También Ya existía votaron, esa. siempre existió. Y además te tenés que afiliar para ir a votar. No podés votar si no estás afiliado. Te quiero decir que es una elección interna. Hubo muchas afiliaciones. No es verdad. Te podés afiliar ahí mismo. Sí, pero te tenés que afiliar. No tenés por qué estar. No te afiliás, pero te tenés que, claro, tenés que llenar, votar, no ahí es una está. afiliación. No es que votás porque pasaste por la puerta y dijiste entré y voté. No, te tenés También que podés adherir. hacerlo.
Sí, pero te Llevando tenés la que adherir. cédula podés hacer. Si no te adherís, no votás. La única realidad fría es cuando las elecciones nacionales en el balotaje, porque va a haber balotaje, como están los números, va a haber balotaje. Es cuando das vuelta a la urna, en noviembre. Después todo lo demás es todo cuento. Es todo cuento. Que la interna de los blancos, los colorados, como decía bien Juan Ramón y Selva, la juventud, los 130, los 120, los que vienen del exterior, los que se afiliaron. El problema es cuando das vuelta a la urna en noviembre. Todo lo anterior es todo cuento de colores. Bueno, No pero somos estamos en distintos. el momento anterior y hay que Está bien, pero no, a lo que voy, es que esta votación interna, así fuere de 150, 220, como fue en el 2006, o 170, no es un indicador ni te da la seguridad de que vos vayas a las Nadie elecciones está pidiendo. nacionales Nadie está diciendo eso. y tengas una victoria. Nadie está porque diciendo falta eso, una pero- gente que me está preguntando, Selva, Pero- si vas a volver al Frente Amplio. No Yo son todavía no lo decidí. Yo me fui del Frente Amplio Sí. y dije, ¿por qué? Por todas las cosas que pasaron. Y dije, si gana Fernando Pereira, y Fernando Pereira es capaz de dar vuelta a una cantidad de cosas que pasan en el Frente Amplio, que van a seguir pasando, porque la estructura del Frente Amplio y el estatuto que tiene sigue siendo un estatuto perimido por el tiempo, es de hace 50 años. Entonces, no podés seguir dándole todo, es decir, seguir dependiendo de bases que muchas veces ni siquiera son representativas de la votación de las elecciones nacionales. Está. Lo he dicho 1000 veces y lo dicen los propios frente amplistas que militan. Y no es cierto, Pablo, te quería aclarar Está, pero entonces para que cuando el responderle al Frente tuvo televidente, baja casi como que sí. votación... Sí. Yo quiero una No, lanza yo no dije ni quiero que una sí, lanza ni por que no. Selva y Bien. quiero que vuelva. Y además, las personas que a ti... Mira, te voy a defender porque realmente a mí eso sí que me molesta. Las personas que a ti te tildaron de traidora por criticar a tu propia fuerza política son lo peor que puede tener una fuerza política. Yo creo que lo Estoy de más acuerdo. importante que tiene alguien es tener independencia de criterio y honestidad crítica. intelectual para criticarse primero a sí mismo y después a su propia gente. Entonces, yo en eso me podré pelear contigo 500 veces, pero deseo de corazón que vuelvas a donde perteneces. Realmente me Te parece... agradezco porque además yo también coincido en que quienes traicionaron son los que se corrompieron en el poder, los que hicieron amiguismo, los que hicieron lo mismo que criticaron a los partidos tradicionales. Entonces, esa es la verdadera gente que fue traidora de los ideales del Frente. Yo soy del viejo Frente, porque soy de la época de cuando el Frente se fundó. Imagínate que muchos de los que a mí me llaman ahora traidora, ni siquiera estuvieron en la época de la dictadura, ni siquiera arriesgaron el pellejo en la época de la dictadura. Yo me siento muy tranquila con lo que arriesgué, con lo que di y con lo que hice. Bien. ¿Alguien más? No sé Volviendo qué me al dijo, poco al me- eje. me- No, dice te decía no sé que qué es igual, cierto, no sé cuando qué la es. votación fue de 90 y pico, Sí. no quiero que te confundas. Hubo editoriales, críticas, reuniones. Con datos de la Junta Electoral. No, pero hubo muchísimas confundió la cosa. críticas sobre la baja votación del Frente y las señales de alerta que se... Bueno, ¿tú por qué no militabas dentro del Frente Amplio? No. Yo te digo, tenés Yo no confianza en milito mí. dentro de ningún partido. Bueno, pero vos tenés confianza en mí que yo te digo que se hicieron puede muchísimas reuniones para averiguar qué estaba pasando, que el Frente se estaba desmontando. Convengamos, ¿Ah? convengamos una cosa. Digo, hoy tenemos claramente una coalición de izquierda y una coalición multicolor, ¿no? Entonces, no hoy, sino ya viene de hace un par de elecciones que está bien definido el asunto. Hoy en día la elección la mueve un 3% de la población. Es lo que la mueve para un lado o para el otro. No hay mucho más para discutir en esto. Vos podés tener dentro de tu partido una elección interna muy buena, pero los indecisos, ese 3-4% que están sobre el final, son los que te van a mover una elección para un lado o para el otro. Está bien, pero vos ya estás analizando las elecciones nacionales y está muy bien. Pero Y se estoy ha de dado, acuerdo- ¿viste, pará. Pepe? Pero se ha dado más o menos, salvo la última. Es que no hay fue- elección en el mundo que no la gane el centro. O sea, los partidos están Eso te digo, ya están o sea. claros, tanto de izquierda como de derecha, y lo que buscan es el centro, que es el indeciso, el que no está seguro, el Pero- vacilante, que termina dándole el voto en una segunda vuelta. Que por se ha ejemplo. dado ya en 3 oportunidades Obviamente. este porcentaje que yo Obviamente. estoy hablando. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo que cuando se dan vuelta las urnas, ahí se ve de verdad la voluntad popular. Lo decía el otro día con el tema Sendik. Le podemos decir todo lo que quiera, podemos tener la percepción que tengamos ganas de tener sobre Sendik y él tendrá su autopercepción. El tema después es cuando da vuelta por la urna. supuesto. Todo Ahí lo está demás no importó. Todo lo demás Lo no que importa. importa Ahora, fue el voto. también reconoceme que un pueblo como este, tan político, con partidos definidos, que le gusta votar, son insumos estos para los analistas políticos,
que toman referencia de temperatura de cómo viene la cosa. Sí, sería Pueden mejor... no ser definitivos, y estoy de acuerdo que no lo son, pero No, son digo, insumos. Creo que lo mejor sería, lástima que no tenemos eso, que eso sí sería bastante importante, es Lo vamos a tener. la cantidad de votos que sacó, ¿no? de Pereira, acuerdo. Civil y Posada, porque ahí vemos Estoy de la acuerdo. correlación de fuerzas dentro del Frente Amplio, que es un poco lo que hablaba Selva hoy también, ¿no? Yo lo que quiero ver ahí, Pablo, es no solo quién ganó, porque creo que más o menos todos tenemos, por olfato, ya sabemos quién pudo haber ganado la presidencia del FA. El tema es la ponderación de fuerzas internas en los plenarios, y sobre todo en el plenario nacional. Son 21 grupos, 21 partidos, pero no los 21 no valen igual. No. Hay algunos que realmente son muy pesados y otros que tendrán tal vez alguna representación. Para mí eso es lo que va a definir el futuro del Frente Amplio de cara al 2024. Y me atrevo a decir desde mi humilde óptica que si el Frente sale después de esta elección con una composición de grupos radicales, extremistas, comunistas, esto, lo otro, demasiado pesada dentro de su conglomerado, va a tener serios problemas para ganar la futura elección porque la gente los va a ver como en un extremo, ¿tá? Si logran rescatar esa ala moderada que alguna vez tuvieron y que fue bastante fuerte, y de alguna manera ponderar esas fuerzas adentro del conglomerado, el Frente sí se posiciona como una fuerza con serias chances de ganar el 2024. Eso lo vamos a ver tal vez dentro de 10 días cuando estén los resultados. Lo que pasa es que es complicado. Yo, para mí, el candidato a ganar, que se lo he dicho más de una vez y creo que acá es unánime el tema, es Pereira. Pero Pereira es un socialista con apoyo del MPP. No es socialista, Pereira. Bueno, Tiene él la se vertiente. decreta. Bueno, él ha dicho, soy la vertiente socialista, de centro, pero tiene el apoyo, lo ha dicho acá por lo menos. Ahora si cambió. preguntás, es social cristiano. Bueno, está bien. No se sabe bien qué es. No se sabe bien qué es, pero sí tiene el apoyo del MPP, eso seguro. Entonces, ¿cómo la llevas? Para mí es muy complicado. ¿Cómo la porque llevas? Todos los candidatos, por ejemplo, tenían una enorme predilección por mostrarse a favor del régimen cubano, por ejemplo. Eso es una señal que para una buena parte de los uruguayos, inclusive para una buena parte de una izquierda moderada, una izquierda republicanista, tal vez no sea una buena señal. Yo lo que espero, sinceramente lo espero, de todos los partidos y de las dos coaliciones. Realmente no solo estoy hablando por la izquierda, estoy hablando también por derecha. A mí me interesaría que se agrandara el espacio de centro en el Uruguay. Creo que es lo que le da garantías al sistema democrático uruguayo, garantías de republicanismo. Si yo veo que lo que va a pasar en el Uruguay es que de repente, por decir algo, por la derecha empieza a triunfar la gente de Cabildo o aparece un solo Uruguay como un planteo radical de derecha, y por el otro lado la izquierda también se radicaliza, vamos a tener un Uruguay ¿Te vas a muy otro compacto. país? No, voy a pelear por el centro que tanto peleo siempre. A pesar de que me ven patear contra la izquierda o hablar del Frente Amplio. Ahora, ¿no lo que sea. advierten que lo más curioso es, por lo menos en este país, más allá de quién ha ganado las elecciones, se ha gobernado casi que muy similarmente? Por ejemplo, las políticas económicas han sido, tanto de izquierda como de derecha, en una línea bastante similar, lo que generó las quejas de izquierdistas cuando les tocó ser gobierno. Pero No en han sido definitiva, disruptivas, pero ninguna, no han sido no hubo iguales. los cucos de un lado o del otro que se asusaban, ¿no? Asusaban antes de cada elección, nunca terminaron Pasa que pasando. la política No económica han sido del Frente Amplio disruptivas, fue pero Astori las toda la políticas vida. no han sido iguales. Y el acento en las políticas, la prueba está que ahora, por ejemplo, el salario real está disminuyendo. En cambio, en la política económica del Frente Amplio, el salario real fue así, increyendo. Bueno, pero Selva, te olvidás de la Definitivamente. pandemia. Volvemos a lo Hasta que mismo. vino No importa, la pandemia. Estamos hablando Bueno, de la miren que se viene ahora en macroeconomía. instantes, nada más con invitado, vamos a Claro. tener esta conversación, el tema salario real, sobre todo por las expresiones más recientes del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí, y aplaudir la baja del desempleo también, que es una enorme noticia, una muy buena noticia. Astori siempre fue un hombre de centro. Claro, el problema es que el que ha manejado la política de la izquierda una durante Astori todo su se va a gobierno. repetir en el futuro en el Frente. Una Astori tendrá tanta fuerza como tuvo, sobre todo en esos primeros años de gobierno del Frente Amplio. ¿Habrá una Astori, habrá un sustituto para Astori en una futura opción o alternativa frentista de cara al futuro? Yo dudo mucho. Yo lo que estoy viendo más bien es gente más radicalizada, más volcada a recetas
a recetas de una izquierda Oligarquía tradicional. versus pueblo. Eso... Lo de Graciela Villar, oligarquía versus pueblo. Lo dice Graciela Villar porque tal vez tenga la valentía de decirlo. Sí, pero ojo que lo le salió piensan caro. varios. No tuvo mucho éxito con esa frase en su momento. ¿Eh? No, pero es que justamente me parece que el Uruguay se construye a partir de una lectura de esas cosas que estábamos hablando recién, de algunas cosas que pasaron independientemente del signo de gobierno que tuvo el país. Esas pocas cosas que fueron políticas de Estado construyeron la arquitectura del Uruguay moderno. Nosotros capaz que nos podemos pelear en una cantidad. Por ejemplo, el otro día Selva hablaba del tema energético, ¿no? Hay que reconocerle al Frente Amplio el tema energético. Pero el Frente Amplio también se valió ¿de qué? De la ley de reconversión energética del Uruguay que hizo el segundo gobierno de Sanguinetti. Y a esa ley la criticó y la quería impugnar. Entonces, el Uruguay de alguna manera superó todas esas crisis y tuvo una política como lo tuvo en la política forestal, como tuvo una cantidad de cosas donde trascendieron las décadas y el país se fue construyendo con los aportes de todos. Si la cosa se radicaliza para un lado y para el otro, dudo mucho que puedan haber políticas de Estado sostenibles en este país. Y por eso que estoy ansioso, lo digo hoy, en conocer los verdaderos resultados de la elección de ayer del Frente Amplio, porque la verdad que me importa poco si votaron 100, 120 o 140 mil votos. Lo que me importa es cómo quedó, quién ganó y cómo quedó el plenario nacional del Frente Amplio. Ahí vamos a saber quién manda en el futuro en el frente. Las políticas económicas de cualquier Estado, de cualquier gobierno, están fuertemente basadas en la raíz fuerte, potente que le brinda el sistema político. Y lo digo esto a pocos días de haberse cumplido 20 años del corralito en Argentina, que después, el efecto dominó, llegó un año después o poco tiempo después a Uruguay. Y ahí tenías un gran ejecutor en su momento de políticas económicas como Domingo Cavallo, pero una figura política totalmente debilitada como Fernando de la Rúa. Y todo lo que se quiso manejar desde el punto de vista económico, en lo más ortodoxo, si querés, y viniendo además de lo que fue la convertibilidad del propio Domingo Cavallo durante el gobierno de Menem, chocó contra la debilidad política que hundió al país, bueno, en lo que todos ya sabemos, ¿no? Saqueos, muertes, un helicóptero llevándose un presidente, una interminable seguidilla de presidentes que duraban 48 horas. ¿Y dónde estaba la política económica? Totalmente en el piso, destruida por una falta de un sistema político fuerte. Ese problema acá en Uruguay, gobierne quien gobierne, no existe. El fuerte sistema político permite mantener una política económica en la que algunos pueden estar de acuerdo y otros en desacuerdo, pero en el que no va a haber ese tipo de vaivenes. Recuerdo y hago honor, ya que hoy hablé de la Corte Electoral, a las personas que presidieron la Corte Electoral, inclusive durante la dictadura. Es parte de ese basamento y del sistema que tiene. Inclusive en épocas de dictadura hubo garantías electorales en el país. Esa es la cosa que tenemos que construir entre todos en el Uruguay. Instituciones sólidas, fuertes, que frente a cualquier temporal se mantengan y dejen cosas para la cultura de los uruguayos. Eso, la cultura cívica de los uruguayos. Bien. Bueno, ahora sí, vamos a introducirnos un poco más en lo que es la economía, la que llega al bolsillo de la gente versus la que por ahí dan los números macro o las opiniones de los de afuera, porque ahora estamos hablando, o vamos a introducirnos en la que emitió el Fondo Monetario Internacional, pero después están las calificadoras de riesgo, o sea, hay mucha voz exterior y más en contextos de pandemia donde los más grandes opinan de todo el mundo para, bueno, poder bajar un poquito esos datos a nuestro país y si efectivamente llegan al bolsillo de la gente. Antes quiero recordarles que con firma de Papá Noel